ahí con YouVersion, rápidamente vayan y miren cuál es el versículo del día de hoy. Rápidamente, mírelo. ¿Alguien lo puede gritar por allá en su silla cuál es el versículo de hoy? Eso, más duro, más duro. ¿Y eso qué cita es? Hechos 1:8. Hoy yo me voy a gozar con los que son estudiosos de la palabra, porque ahí vamos a ver harta palabra. ¿Por qué está ese versículo del día en YouVersion? YouVersion es una aplicación que, si ustedes no saben, está por todo el mundo. Está la Biblia en muchos idiomas, en diferentes idiomas, en diferentes versiones. Es muy buena, si usted no la tiene puede explorarla. Y día a día ellos tienen algo lindo, y es que día a día sacan un versículo diario y se puede compartir, ¿verdad? Hay muchos que yo he visto que lo hacen, qué bueno que lo puedan hacer. Entonces, hoy sacaron este verso. ¿Por qué cree usted que sacaron ese verso? ¿Por qué? ¿Hoy usted a qué vino a la iglesia? Hoy tenemos una fiesta, ¿no? Hoy es una fiesta preciosa. ¿Cómo se llama esa fiesta? Pentecostés. Y le cuento que eso no es una fiesta solo de vida en acción. Es una fiesta que se está celebrando hoy en todo el mundo. Por eso es que tenemos Hechos 1:8 en el celular, y esta jornada va a estar enfocada precisamente en hablar de Pentecostés, y yo sé que el Señor tiene algo precioso para nosotros. Amén. Amén. ¿Usted lo cree? El Espíritu Santo hoy quiere hacer algo lindo en esta reunión. Así que allí donde está, ayúdeme a orar. Señor Jesús, gracias Padre Santo por estar en medio de tu iglesia, por estar en medio de esta congregación, por estar en medio de Vida en Acción, Señor. Sabemos, Señor, que tú quieres hacer algo, como lo hiciste en antaño, Señor. Háblanos, edifícanos en tu palabra. Pon esa semillita que va a crecer y va a dar fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, el pueblo del Señor dice: amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos entonces a la palabra de Dios, pero antes quiero contarles una cosita. El viernes yo estaba manejando en carretera, iba hacia Villeta, y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el viernes llovió durísimo, durísimo. Y yo iba por esas curvas, cuando veía la montaña a mi lado y veía que en ciertas partes la lluvia cayendo durísimo, y en ciertas partes se ve esos lugares donde ya se ha barrido un poco de derrumbes, de árboles que se van cayendo, ¿cierto? Y uno dice: uy, Dios mío, donde esta montaña con esta lluvia se venga abajo, ¿qué hacemos? ¿No les ha pasado a veces? Hay carreteras en Colombia que son difíciles. Y yo pensaba entonces, estaba reflexionando sobre el sermón de hoy, que vamos a hablar precisamente de un tema que tiene que ver con la ilustración que les estoy diciendo. Pensaba mientras iba manejando, ¿qué pasa si yo quiero ir a un lugar y de un momento a otro aparece un derrumbe y queda en la mitad de la vida? ¿Eso cómo se llama? Un obstáculo, ¿cierto? Un obstáculo. Y entonces me ponía a pensar en este pasaje de Hechos 1:8, pero quiero volverlo a leer desde el versículo 1. Hechos, acompáñeme por favor usted, y por eso le decía hoy, me voy a gozar con los estudiosos de la palabra, porque hoy quiero que usted lea conmigo todos los versos. ¿Se anima? ¿Usted se acuerda cómo se hacía antes? Bien en corito, bien coordinaditos, que se escuchaba una sola voz. ¿Lo intentamos? Vamos a ver si no se nos ha oxidado. Hechos 1, verso 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, ayúdeme, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer
y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahí viene: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, gloria a Dios. Piensen en esto. La imagen que les dije me puso a mí a pensar harto para el mensaje. Viene en camino un bebé, viene en camino mi primer bebé. Y yo le doy gracias a Dios, pero yo ya me pongo a pensar en lo que haremos con nuestro bebé. Y seguramente a mí me va a gustar, yo sé que a mi esposita también, pasear mucho con bebé por toda Colombia, ¿cierto? Y a veces uno se alegra mucho como hijo, porque mi papá lo hacía con nosotros cuando nos decía: nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Y cogía mi papá ese carro, y mi papá, todo un experto en carretera, y yo digo: qué chévere volver a vivir con mi bebé lo que mi papá vivió conmigo. Y cuando mi padre nos dice a nosotros: bueno, en tal mes nos vamos a carretera, ¿cómo se pone su corazón? ¿Cómo se pone? Nos vamos a vacaciones, nos vamos a piscina además. Cuando dice piscina, ahí el hijo dice: wow, vamos a disfrutar. Y es una promesa que te está haciendo tu papá. Pero ¿qué pasaría si en el trayecto nunca nos pasó, cierto papá? Creo que nunca nos pasó en un viaje que un derrumbe o algo, yo no me acuerdo. Sí me acuerdo de lluvias fuertes. Sí me acuerdo de una vez volviendo de la costa, una lluvia muy fuerte, torrencial, que nos hizo frenar un poco, nos hizo parar y no llegar al destino que llegábamos. Pero sería muy frustrante para un niño que el papá le diga: vamos a tal lugar, vas a disfrutar, vas a llegar, vas a hacer todo esto. Hay una promesa del padre. Y sería muy frustrante para el hijo que llegara en un momento a la carretera y ¡pum!, derrumbe. Y de pronto tuvieran que frenar. ¿Si han visto esas colas largas de carros que se hacen? 2 horas, 3 horas, hasta días demoran. ¿Y cómo sería el corazón de un hijo y el corazón de un padre al ver que no pueden llegar allá, al lugar prometido? ¿Sí? ¿Cómo se sentiría? Por ahí dijeron: frustrado. Aquí en Hechos, el versículo 4 dice que estando juntos, ¿quién? Jesús y los discípulos, les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre. El Padre les ha hecho una promesa a los discípulos, a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? ¿Cuántos discípulos de Dios hay acá? El Padre les ha hecho una promesa. ¿Sabe cuál es la promesa? ¿Sabe cuál es la promesa?
ahí está. Dice el versículo 5. Les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa? Seremos bautizados con el Espíritu Santo. Hay una promesa. Y yo le cuento porque es una promesa que nos debe emocionar. Porque al niño le emocionaba que le dijeran: nos vamos a piscina, ¿cierto? Y aquí el Padre nos está prometiendo algo que debería alegrarnos como a un niño, de ir a piscina. Porque más adelantico ahí viene Hechos 1:8, que dice que es que cuando venga el Espíritu Santo, cuando ustedes lo reciban, cuando ustedes sean bautizados por el Espíritu Santo, ustedes recibirán ¿qué? ¿Para qué? Para ser testigos, ¿cierto? ¿Y qué es eso de recibir poder? ¿Usted qué cree? Mire, poder tiene muchas connotaciones. Aquí en el pasaje la palabra que se usa para poder es dínamos. Y dínamos, literalmente traído al español, es ese poder, esa capacidad, esa facultad para hacer ciertas cosas, para influenciar también. En diccionarios bíblicos he encontrado que dice que puede ser esa influencia, ojo con esto, que ejercen o que tienen aquellos que son ricos y prósperos. Ojo con esto. Quiere decir los que tienen poder, ¿sí? Ejercen ¿qué? Influencia, ¿cierto? Pero también dice que no solo se usa esta palabra dínamos para ese tema de la influencia de los ricos y prósperos, sino también de aquellos que hacen milagros, de aquellos que tienen poder para tener una excelencia moral, una fuerza como de ejércitos. Entonces es algo que Dios nos da para ejercer unas facultades que no todo el mundo tiene. Eso es poder. Ejercer poder es ejercer, al fin de cuentas, influencia, fuerza. Todo eso nos da el Señor para ser testigos. Y esto es una promesa de papá, y sabemos nosotros que las promesas de papá son deseables, ¿sí o no? El tema es que cuando miramos la iglesia de hoy y cuando miramos nuestros días, yo me pregunto, ¿la iglesia tiene este poder? Usted es la iglesia, ¿sí sabía? ¿Usted se siente que ejerce poder? ¿Sí? El mismo que ejercen los poderosos, los ricos, los influyentes. Me gustó esa acepción que hace el diccionario, creo que era el diccionario Strong. Esa acepción que dice lo que influyen los ricos y los poderosos. Porque al fin de cuentas, cuando vemos quienes mandan la parada en el mundo actual, en políticas, en ideologías, en acciones, son los poderosos que tienen el dinero. Esa es la manera como funciona el mundo. Pero aquí nos dice que ese poder debería estar ¿en quién? ¿Quiénes deberían tener ese poder de influencia? ¿Quiénes deberían poder tener ese poder de transformación? ¿Para quién está prometido el poder? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y usted tiene el mismo poder que los poderosos? ¿Que los ricos? ¿Que los influyentes? ¿Que los políticos? ¿Que los... Mucho más poder. Mucho más poder. Pero lo contradictorio, lo paradigmático acá es lo que hemos venido viendo en los últimos años. Y es que hay un problema acá. La iglesia, que debería tener el poder y haber recibido la promesa del Padre y tener poder, pareciese que no lo está ejerciendo. Y usted lo ve en el mundo. En estos días nos llegaban noticias de que ya están radicando leyes para que no podamos nosotros abordar a personas que tienen crisis en su identidad de género, y que ya se nos va a prohibir tratar de abordarlos y decirles: este es otro camino.
¿Usted sabía eso? ¿Dónde está la influencia de la iglesia para evitar que ahora se despenalice el aborto hasta la semana 24, ¿no? ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde está el poder de transformación de la iglesia que hace que en los barrios se construya justicia desde cada familia? ¿Dónde está el poder de la iglesia que debería ejercer para sanar a los enfermos? ¿Dónde está el poder de la iglesia que había en antaño para hacer milagros? Y a mí me gusta constantemente los discipulados hacerle una pregunta a la gente, y es decirle: oye, ¿cuántos milagros viste esta semana? Y yo se la hago a ustedes: ¿cuántos milagros vieron esta semana? Por ahí dicen mucho, gloria a Dios por ellos, pero hay veces que pasamos nuestra vida entera y no hemos visto el primero. Milagros de poder, milagros de poder. Entonces, miren acá, hay una promesa que Dios ha hecho a nosotros y que no estamos viendo alcanzada. Seguramente no llegamos a ese destino, no llegamos a esa promesa porque hay unos obstáculos que se han venido construyendo en el camino y los cuales no nos damos cuenta, no nos están dejando llegar allá. Marcos 16, versos 14 al 18, por favor léalo conmigo. Quien lo tiene dice amén. Aquí estamos volviendo a los tiempos de antaño, ¿no? 16, 14 y 18. ¿Qué dice? A la 1, a las 2 y a las 3. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Fuerte. Estando ellos, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ojo con este. 17 a la cuenta de 3. Este es importante, por favor. A la 1, bien duro. A las 2 y a las 3. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Entendió la promesa? ¿Le gusta la promesa? Déjeme explicar acá una cosita. Aquí esta es la parte de Marcos, se explica la gran comisión. Usted también la encuentra en Mateo, ¿cierto? La encuentra en Mateo. Pero, a veces pensamos que es solo esa partecita de los evangelios. Pero esto es la primera parte. Porque la gran comisión, muchos dicen, no es solo Mateo 28, no es solo Marcos 16, sino también Hechos capítulo 1 hace parte de esa gran comisión. Porque es el periodo donde Jesús ha resucitado, les enseña a los discípulos del reino, les da instrucciones durante 50 días. Por eso es Pentecostés. ¿Sí sabía? Pentecostés de 50. Durante 50 días aparece resucitado a muchas personas y les instruye de lo que va a venir y les promete de las cosas que van a venir. Ahorita leíamos Juan, ahí también hay promesas de lo que iban a venir, ¿cierto? Y asciende, antes de ascender Jesús les da estas palabras, les da estas instrucciones. Y antes de ascender, recuerden Hechos 1, lo acabamos de leer. Él les dice: no se me vayan de Jerusalén,
Quédense ahí aguardando la promesa. ¿Cuál era la promesa? Ya dijimos, el bautismo del Espíritu Santo, que como consecuencia de hecho recibiremos poder, ¿vale? Y aquí, por eso es importante verlo en el contexto, ¿no? También aquí está diciendo que cuando venga el Espíritu Santo, estas señales seguirán a los que creen, todas esas: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Entonces, aquí es donde yo les digo, necesitamos el poder de Dios en estos días más que nunca. Necesitamos el poder de Dios. Jesús asciende. Luego son 10 días de espera. Ellos no sabían cuánto era. Son 10 días de espera en que los discípulos se reunieron en lo que se llama el aposento alto. Y durante esos días nos dice la palabra de Dios que estaban unánimes, juntos, y que estaban aguardando esa promesa. Y Hechos 2, verso 1, relata el episodio de Pentecostés, cuando la promesa de Dios es dada a esos primeros discípulos. Vaya conmigo a Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas. ¿Qué decía Marcos? ¿Qué decía Marcos? Hablarán nuevas lenguas. Aquí dice que cuando estaban sentados se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron que todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dios prometió, Dios cumple. ¿Sí o no? Otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y luego viene todo el pasaje de cómo todos se maravillan y cómo Pablo, revestido del poder de Dios, predica, y en esa predicación se convierten miles. ¿Dije qué? ¿Dije Pablo? Es Pedro, perdón, es Pedro. A veces me pasa eso. Hoy en día se han levantado muchos obstáculos para que nosotros, los que creemos, ¿cuántos creen en Dios? Es solo para chequear. Porque es que Marcos dice que estas señales seguirán a quienes. Entonces, ¿dónde están los que creen? La Biblia es clara, ¿no? Pero últimamente se han levantado muchos obstáculos para que la iglesia no experimente el poder de Dios en toda su plenitud. Se han levantado muchísimos. Lo curioso es que no solo son externos, obstáculos externos, sino que lamentablemente muchos de ellos, y tal vez los más fuertes, son de nosotros mismos. Como si intencionalmente usted rodara la montaña para no llegar a la promesa de Dios, para no llegar a lo que Dios nos ha prometido, que es recibir su poder. Y déjeme abordar un poquito algunos de esos obstáculos. Y yo realmente, bíblicamente, estuve mirando, y hay realmente, uno podría agruparlos en dos categorías: los obstáculos para recibir la promesa de Dios. El primero tiene que ver con la incredulidad. Y de hecho, usted ve Marcos,
Jesús estaba primero exhortándolos. Jesús primero les estaba diciendo, no puedo creer la incredulidad. Lo vieron ahí en Marcos, ¿cierto? Y el segundo tiene que ver con la carnalidad. Son dos grupos, dos categorías, y vamos a ver un poquito por qué decimos que estos son dos grandes obstáculos, entenderlos, identificarlos. A veces ni siquiera nos damos cuenta que son obstáculos, pero son obstáculos. Y vamos a ver cómo podemos trabajarlos. Entonces, acompáñame conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a seguir leyéndolo todos en corito. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 22. El que lo tiene dice amén. Bueno, están rápidos. Bien. A la 1, a las 2, a las 2:30, a las 3. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. No apaguéis al espíritu. ¿Por qué quiero empezar por acá? Ese apagar, usted lo relaciona rápidamente como con una llamita, ¿sí o no? Una llamita se hace con, primero el oxígeno, ¿cierto? Un combustible, un elemento que se pueda quemar, y ahí sale el fueguito, ¿cierto? Cuando usted va a hacer una fogata, entonces busca madera, ¿cierto? La pone allí, empieza a sacarle sus chispitas, y ya cuando coge, prende el fuego, ¿cierto? Aquí los duros de las fogatas, ¿qué se debe hacer para que el fuego no se apague? Atizarlo, soplarlo, qué bonito eso, soplarlo, darle viento. ¿Pero qué más? Echarle más palitos, dicen por ahí. Si se queda sin madera, ¿qué pasa? Entonces hay que propiciar una serie de condiciones para que la llama siga encendida. Aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica y les dice, por favor, hay una llamita que ustedes no pueden dejar apagar. ¿Cuál es esa llamita? No apaguen al espíritu. No apaguen al espíritu. Cuando usted coge una velita y le pone un vasito encima, le quita algo. El oxígeno se lo come, entonces se apaga. Cuando usted tiene la fogatica y no le mete la buena leña y no lo atiza, no le sopla, ¿qué pasa? Se apaga. Entonces, si usted no favorece esas condiciones para que el fuego siga, el fuego se apaga. Y lo que estamos viendo en la iglesia de hoy es que han habido dos cosas que ya he hablado: incredulidad y carnalidad, que han venido apagando el espíritu. Y si pudiéramos hablar en este tema de cómo nosotros avivamos la llama, pues lo contrario serían las herramientas para eso, las condiciones para eso. Entonces, primera condición es fe, que combate la incredulidad. Segunda condición es santidad, para hacer las obras del Espíritu y hacer morir las obras de la carne. ¿Sí o no? ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Claro, entonces miremos por qué decimos que estos dos son dos obstáculos grandes para el tema de avivar la llama del Espíritu en nosotros y que podamos recibir la promesa de Dios. Mateo 13, versos 53 al 58. Usted ya sabe, si lo tiene, ¿qué dice? Si lo tiene, ¿qué dice? ¿Qué pasó?
Ah, es que no la han encontrado. Mateo 13, 53 al 58, a la 1, a las 2 y a las 3. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de 58 otra vez. Y no hizo allí muchos milagros a causa de, paréntesis, me parece súper chistoso que ustedes arrancan aquí y cuando el versículo es muy largo va perdiendo volumen. ¿Qué está sucediendo acá? Aquí está Jesús, va a Nazaret, a su tierra. Jesús en su obra quería ir a la gente y con el poder que él tenía, sanarlos, salvarlos. Con ese corazón compasivo de Jesús, él quería ir y mostrar su poder. Pero aquí dice que en Nazaret sucedió algo. Y es que como ellos lo vieron crecer y lo vieron ahí y decían: ¿y este quién es? Y ahora predicando y ahora haciendo tantas cosas, ¿de dónde? Pero entonces ellos tenían un problema de incredulidad. Y dice claramente que lo que evitó que el mismo Jesús, Dios hecho hombre, no pudiera, y dice no pudiera hacer milagros, ¿qué fue? Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que, y es galardonador de los que le buscan. ¿Estoy siendo claro? Usted ve cómo es la coherencia en toda la Biblia. Esto no es de coger versículos aisladitos y decir: no, es que Dios ya no hace milagros. Aquí les estoy mostrando en toda la Biblia. Marcos dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Dónde están los que creen? Y en esas señales hay poder para hacer milagros. Pero hoy en día la gente ya no ve milagros simplemente por una cosa, por lo mismo que sucedió en los días de Jesús, porque había incredulidad, porque no creen en Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y lamentablemente en el día de hoy hay muchas corrientes internas de la misma iglesia, de los mismos cristianos, que están diciendo: ya Dios no hace milagros, ya Dios no tiene poder. Eso era solo para los primeros discípulos. Y se pierden de recibir la promesa que está en Hechos 1:8. No, pero es que para mí poder es simplemente que yo me siento tranquilo y entiendo la Biblia. ¿Y dónde está la transformación? Porque es que Hechos 1:8 dice: me seréis testigos
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es impactar el mundo. Y para impactar el mundo, le cuento, usted no lo va a hacer en su sabiduría propia. Usted necesita el poder de Dios. Y ese poder se ejerce también con milagros, con señales, con sanidades, con todo lo que está escrito en la palabra. Primera de Corintios 12, ahí están los dones espirituales, dones de poder, dones de conocimiento, de sabiduría, de palabra, de profecía, de ciencia, dones de sanidad, de milagros, de fe. Y aquí les voy a desarmar un poquito el cuento y les digo por qué ha salido de la propia iglesia. Y tal vez usted no se ha dado cuenta, pero es importante que lo sepa. En los principios del siglo XX empezaron a surgir teólogos, eruditos, que influidos por la modernidad, cuya propuesta era todo ciencia, todo comprobable, todo tiene que ser filtrado por la razón, no puede haber nada que se mezcle entre ciencia y fe, y por lo tanto todo ese tema de milagros, todo ese tema de cosas sobrenaturales, eso no existe porque no se puede comprobar. Entonces la tesis moderna es: si no se puede comprobar por la ciencia, no existe. Que eso ya está revaluado. Porque una cosa es que no puedan probar la existencia de Dios a través de la ciencia, pero tampoco pueden probar la inexistencia de Dios a través de la ciencia. Nadie ha podido hacerlo y no lo van a poder hacer. Nadie puede probar la inexistencia de Dios a través de la ciencia. Pero resulta que esa modernidad, ese ambiente que vivían en principios del siglo XX, influyó a muchos teólogos. Teólogos que empezaron a decir: cojamos la Biblia, vamos a interpretarla bajo el lente de la modernidad y vamos a desmitologizar la palabra de Dios. Y entonces cogían la vida de Jesús y dicen: vamos a buscar al Jesús histórico y vamos a verlo como hombre de carne. Y vamos a seguir sus enseñanzas que nos parecen sabias, pero entonces todo aquello donde aparecen milagros y cosas asombrosas y sobrenaturales, quitémoslo. Porque es que eso no hay que creerlo, porque la ciencia no puede probarlo. Y además, pues no tiene sentido, no, para nosotros en nuestra mente racional moderna no tiene sentido. Pero sí tiene sentido las enseñanzas sabias de Jesús. Entonces cogieron a Jesús, Dios supremo, todopoderoso, que no tiene igual, y lo equipararon a cualquier maestro humano, sabio, pero que no tienen mayor poder que ellos. Y sacaron eso. Y de esas corrientes, inocentemente, ingenuamente, la iglesia ha venido bebiendo. De esas cosas que uno no se da cuenta. Como el cuento de la ranita que se mete en la olla de agua fría y se va calentando, ella no se da cuenta en qué momento el agua empezó a hervir y así nos pasa muchas veces con esa teología. Y esa teología ha llegado y poco a poco ha hecho mella, haciendo que en la iglesia cada vez haya más cristianos con un pensamiento moderno que simplemente dicen: yo creo a Dios, yo creo que Él tiene enseñanzas que son buenas para mi vida, que me ayudan, pero no me venga a hablar a mí de milagros. No me venga a hablar a mí de poder. No me venga a hablar de sanidades. Ya está la medicina, y no estoy diciendo que la medicina sea mala. Ya están los médicos, ya está todo. Entonces vamos con ellos. Pero ha sido como un caballito de Troya que se ha vestido de inocencia, se ha vestido de piedad, se ha vestido de sabiduría erudita, académica, y nos ha infiltrado y ha atacado la promesa del Padre.
Y entonces se ve en el diario vivir cuando usted se enferma y en vez de que su primer recurso sea orar al Dios que lo puede sanar, usted agota todas las demás posibilidades. Y cuando ya agotó todas, ahí sí ora. ¿Usted no cree que Dios puede hacer milagros y lo puede sanar? Es que eso es para hoy. Es que Marcos dice que es para los que creen. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto es una mezcla de influjos externos e internos, porque los teólogos hicieron eso. Y hoy en día hay una corriente que tenemos que tener mucho cuidado, porque ustedes saben que ya desde hace muchos años hay la teología cesacionista. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos dicen, ya no hay profecía, ya no hay milagros, ya no hay hablar en lenguas, ya no hay nada de eso. Y entonces se vuelve una teología racional. Pero cuando usted estudia entiende de dónde viene. De la modernidad. No es de la Biblia, les cuento. No es de la Biblia. Porque tergiversan versos de la Biblia y dicen, no, aquí dice claro, eso ya no va más. De todo lo que hemos leído, ¿usted le queda duda que Dios puede hacer milagros? Está clarísimo. Ellos dicen que fue que además que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, eso no tiene sentido, que eso no es bíblico. ¿Será que no es bíblico? Hechos 1:8 es casi que el resumen de todo el libro de Hechos. Y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ese hasta lo último de la tierra, ¿sabe a quién nos incluye? A todos nosotros. Hechos 2 es el primer acontecimiento donde se ve que hay bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 2, porque en Hechos 1:8, en Hechos 1, el verso creo que 3 fue que vimos que la promesa era recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces que no les vengan con cuentos de que el bautismo del Espíritu Santo no es bíblico, es que está ahí, está ahí. Y Hechos 2 sucede ¿en dónde? Lo acabamos de leer, en Jerusalén. Y empieza el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto y ellos reciben lenguas como de fuego. ¿Me seréis testigos en Jerusalén? Hechos 8, si quiere acompáñeme allá. Hechos 8 nos habla de otro pueblo. Dice el verso 4: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y entonces Felipe, uno de los 12, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo en Samaria. Y la gente, otra vez, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos a grandes voces, demonios. Marcos 16, echarán fuera demonios. Salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran. Marcos decía que iban a sanar enfermos. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y entonces dice la historia de un hombre que era Simón, que antes ejercía la magia y había engañado a la gente. No me voy a centrar mucho en Simón. Y a este oían atentamente todos. Luego me voy a saltar al verso 12. Pero cuando creyeron, diga creyeron. Cuando creyeron, estamos hablando de fe, estamos hablando de combatir la incredulidad. Creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entre esos Simón. Vamos al 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido ¿qué?
habían recibido la palabra de Dios, habían creído. Cuando habían creído la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para teología cesacionista. La teología que les digo que viene con una fuente bien agresiva, dice: cuando tú crees en el Señor, ya eres bautizado en el Espíritu Santo. No necesitas más. Yo no les estoy hablando de mí, les estoy hablando de la palabra. ¿Aquí qué dice? Creyeron a Felipe en Samaria. Luego los apóstoles vinieron, Pedro y Juan, y oraron por ellos para recibir el bautismo. ¿Está claro? Pero hay más. Es que la palabra tiene todo. Hechos 10. Usted se sabe la historia cuando Pedro es llevado a donde el centurión. Y entonces ya ahí se ha cumplido Jerusalén, Samaria. Y aquí al centurión se abre a los gentiles. Se abre la promesa a los gentiles. Gloria a Dios porque ya nos incluyeron a nosotros. La historia es larga, simplemente se la sintetizo muy breve. Pedro ve una visión en la que el Señor le muestra unos animales impuros y él le dice: ve, levántate, mata y come. Y él le dice: no, Señor, porque esto es impuro. Y el Señor le dice: lo que limpié yo, ¿por qué me lo vas a despreciar? ¿Sí? Y entonces es una visión para que Pedro entienda que la promesa que Dios les hizo no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y entonces allí aparece la invitación de Cornelio, ¿cierto? Y le dice: venga para acá, venga a nuestra casa. Va Pedro, allá entiende la visión. Pedro entiende que tiene que predicarle el evangelio a los gentiles. Y allí, en el verso, perdón que se me perdió, 44, cuando Pedro les estaba hablando y primero les testificó, les dio el evangelio, lo entienden, creen. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué dice? 44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? En Samaria se bautizaron, luego van, reciben el Espíritu Santo. Aquí oyen, creen, reciben el Espíritu Santo, luego son bautizados. Cuando usted tiene el influjo de la modernidad acá y que todo es racional, usted quiere sistematizarlo todo en su sabiduría humana. Y entonces empiezan a decir: es que esto sucede así, así y así, porque el hombre dice. Hay más. ¿Quiere más? Hechos 19. Hechos 19.
¿Le gusta estudiar la palabra? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hablando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos, ¿qué le dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, no sabemos qué es eso. Entonces él le dice: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿qué? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Más claro no puede estar. La promesa de Dios del bautismo del Espíritu Santo se ha cumplido y se seguirá cumpliendo, porque la promesa del Padre es de Él y Él es el que la garantiza. Y se hizo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay un solo pasaje que diga que esto aquí paró. Hay argumentos de la historia. No, es que en la historia de la iglesia en cierto momento ya, por incrédulos, porque dejaron de creer en la promesa. Pero Dios ha visitado nuevamente en varios puntos de la historia a la iglesia de Dios, diciéndole: hijo, hija, mi promesa sigue vigente para ti. Recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me vas a hacer testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Tu palabra es tan clara, Señor Jesús. Se ve en todos estos pasajes algo tan natural, tan necesario. Me gusta en este Hechos 19 como Pablo dice: ¿cómo así que no han recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo así que no lo tienen? Porque es que eso indica que Pablo estaba diciendo: esto debe ser natural para la iglesia. Y usted lo ve también en las cartas en Corintio. No se me suban todavía, que no he terminado. Me disculpan hoy, pero me voy a extender. Tan natural. Lea la carta a los Corintios. Porque vez tras vez Pablo está dando cuenta de que debe ser algo natural, no cerrado para un grupo de 12. Aquí en todos estos no aparecían solo los 12, les cuento. Los de Éfeso no eran parte de los 12. Los de Samaria no, Cornelio no. Y ellos recibieron. ¿Sí o no? Usted también puede recibir el Espíritu Santo. Y ese es el gran obstáculo que tenemos que vencer, porque hemos dejado de creer como Dios quería que creyéramos en Él, y hemos empezado a creer como el mundo nos quiere hacer que creamos. Y no hablemos de posmodernidad, que ustedes ya han tenido hartas prédicas en torno a eso. Pero Marcos 10:15 dice algo bien lindo. Yo sé que ustedes todos se saben ese verso, y es la invitación de hoy. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Pero pastor Gillo, es que usted está diciendo del reino de Dios, ahí no habla del Espíritu Santo. Usted se le olvida lo que acabamos de leer. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y el 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a este tiempo? Y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre usó, pero recibiréis poder cuando haya venido. ¿Ve la coherencia de la Biblia? Y en Marcos nos está diciendo: si quieren recibir el reino de Dios, y en el reino de Dios está el poder del rey. Si quieren recibir el poder de Dios, el poder del rey, si quieren recibir el reino de Dios y el Espíritu Santo, que es el que da el poder del rey, tienen que ser como niños. Yo tuve un papá fabuloso en la tierra. Tal vez ustedes no tuvieron ese privilegio, yo sí. Yo siempre le he dicho al Señor que he sido un afortunado. Y pude ver en mi papá un destellito, un atisbo de lo que es el Padre, mi Padre perfecto que está en los cielos. Mi papá tiene imperfecciones, yo también como hijo. Pero había algo que hacía mi papá, y es que él nos decía siempre, y usted lo ha escuchado: declaraciones hacen destinos. ¿Sabe por qué lo decía? Porque él sabía que las promesas del Padre son poder, y que él tenía que hacer su rol aquí representando a Dios Padre. Y si su papá le prometió algo, yo no sé cómo hizo mi papá, pero cuando él nos decía: hijo, tú vas a estudiar en una buena universidad, yo dudaba. Y no lo digo aquí de lastimero. Yo estudiaba en un colegio oficial, en un colegio público. Ustedes conocen las luchas de los papás a veces cuando dicen: hijo, pero es que estamos apretados, apaga la luz, no gaste agua. Y pues uno sabía que estaban apretados. Y mi papá me dice: vas a estudiar en una buena universidad. Y yo decía: pero estamos apretados. Cuando yo era chiquito, a veces jugando fútbol me raspaba el pantalón y me lo rompía, y entonces yo oía a mi papá diciendo: pero es que estamos apretados. Y entonces yo cogía y no le voy a decir a mi papá que me compre el pantalón porque estamos apretados. Entonces me cosía el pantalón y me quedaba el remiendito acá, hasta las medias. Yo tenía medias con remiendos y todo. Aprendí a coser muy bien, o bueno, no tan bien. Pero mi incredulidad me llevaba a mí a no entender que mi papá era buen papá y que lo que prometía lo iba a hacer. Y no sé cómo hizo ese señor, y nos puso en una muy buena universidad, y todos los tres salimos de la misma universidad profesionales. Yo nunca me imaginé que yo iba a estudiar en la Universidad Javeriana, y terminé en la Universidad Javeriana. Si así es mi papá en la tierra, ¿cómo es el Padre que está en los cielos? Y si el Señor prometió que usted recibiría el bautismo del Espíritu Santo, ¿usted cree que esa promesa no la va a cumplir? ¿Qué necesita usted? Creer. Y creer como un niño. Y muchos me han dicho: no, es que los que predican esto de las lenguas y de los dones y del poder y de las profecías y los milagros, eso solo crea frustración en la gente, porque si no recibe, entonces se van a sentir mal. Y usted está poniendo en duda la bondad de su papá. ¿Por qué se frustra? Él le prometió, no le dijo cuándo, pero prometió. ¿Usted cree que a los discípulos les dijo exactamente cuándo?
Tan pronto ascendió, yo me imagino que los apóstoles decían: va 1 hora y nada. Pasó otro día. Claro, tocaba, es mañana, que primero tiene que subir y seguramente allá lo reciben, el padre le hace una fiesta, entonces está en la fiesta mañana. Y pasó ese día y nada. Pero es que además había presión porque los estaban persiguiendo y estaban asustados y no sabían. Imagínense, papá, ¿para cuándo el poder? Si es que lo necesito para allá. Los judíos nos persiguen, los romanos nos persiguen, todos nos persiguen. ¿Para cuándo? 10 días. Por eso les decía que no se me subieran todavía. Porque hoy hemos dicho: saquemos un día para buscar la llenura de Dios, para que los que no han sido bautizados por el Espíritu Santo puedan recibir la promesa. Y nos cuesta sacar un día, pero ellos esperaron 10 y llegó el Espíritu. Y no es porque 10 sea el número perfecto, claro, le meten numerología y todo. ¿Sí ve cómo es que se nos mete el pensamiento del mundo? Pero pudo ser un mes, pudo ser 4 años. En su perfecta voluntad fueron 10 días. Pero que hay si hay 5 años esperando la promesa. Abraham esperó 25 para ir a Isaac. 25. ¿Cuánto es usted capaz de esperar? Entonces no se frustre. No se frustre. Yo esperé 13 años de mi vida. Yo veía a mis papás contar de milagros, a mi abuelo contar de milagros, a mi mamá hablar de... Los veía en la iglesia, me encantaba vivir mi niñez, pero yo decía: ¿y para cuándo? Para mí. Y recibí el bautismo del Señor a los 13 años, en un campamento, en un retiro en esa época. Y es bonito, es muy lindo. Es como la piscina para el niño. Vaya conmigo también a Efesios 4:30. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No solo es la fe la que nos falta para recibir al Espíritu. También nuestra carne es un obstáculo grande. Porque con lo que hacemos, con nuestras acciones, si bien Dios es un Padre de gracia y misericordioso, Dios se contrista. A Dios no le gusta que tú vivas en pecado. A Dios no le gusta que tú vivas falto de perdón. A Dios no le gusta que vivas enojado. A Dios no le gusta que vivas todo el tiempo maldiciendo, todo el tiempo diciendo malas palabras. A Dios no le gusta cuando te la pasas agarrado en tu casa con todos los de la familia. Eso no le gusta. Se contrista el Espíritu. Se contrista el Espíritu. Y en Gálatas también y en Romanos también se nos dice que las obras de la carne son opuestas, contrarias a las del Espíritu. Y en Gálatas dice que hay manifiestas son las obras de la carne. Y hay una lista larga: idolatría, fornicación, adulterio, lo parecido a lo que estaba acá.
todo nuestro pecado también es un obstáculo para la obra de Dios, porque también impide que tú te acerques tranquilo y recibas del Espíritu Santo. Y fíjense que en todos los episodios que vimos de Hechos de los Apóstoles, sí hay un patrón claro. Se cree el Evangelio y ahí viene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el Evangelio? Y no lo minimicemos, porque lo primero que hay que hacer para ser salvo es confesar su pecado y arrepentirse. Jesús dijo, Marcos 1:14, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Y ahí nos cubre la gracia de Dios, pero es necesario que confesemos nuestro pecado. Eso demuestra que creemos. Esas dos cositas impiden que usted reciba el Espíritu Santo. Y por eso vamos a orar hoy. Me tuve bastante en el tema de incredulidad porque, como ven, hay que atacar bíblicamente todos los argumentos que se han levantado en contra de la promesa del Padre. Y este tema de la carnalidad usted lo entiende y yo también lo entiendo, porque día a día tenemos que luchar con nuestro pecado. Y usted sabe que está fallando porque usted tiene la palabra de Dios. Y tal vez usted dice, pero ¿por qué yo no he recibido el don del Espíritu Santo? Bueno, es que tú sigues con ese pecado oculto y no te has arrepentido. Pero ¿por qué yo no puedo sanar por alguien y que sea enfermo? Pues porque tú te la pasas agarrado en tu casa y no has pedido perdón a tu esposa o a tu esposo. Y vives con ese pecado tranquilo. Ahí dice la falta de perdón. La falta de perdón. Pero entonces cuando tú reconoces eso y simplemente dices, Señor, perdóname, yo creo que la obra de tu Hijo Jesús hace posible que yo sea llamado justo de nuevo, porque el justo murió por mí, se hizo maldición por mí y me dio su calidad de justo a mí, que no la merecía. Y por eso es que yo creo que soy salvo. Ese es el Evangelio. Somos pecadores, pero Jesús murió por nosotros para que pudiéramos ser salvos, justificándonos, teniendo paz para con Dios nuevamente. Y ya teniendo paz, solo es simplemente decirle, Señor, creo, dame del Espíritu Santo. Y el Señor en su soberanía dirá cómo y cuándo y dónde. Pero de que lo hace, lo hace. Tal vez, si usted va en carretera y encuentra un derrumbe de esos tipo vía Bogotá-Villavicencio, usted dice, no, ya aquí tocó devolverse. Pero yo quiero que se lleve una sola cosa y con eso me voy contento. Y es que el obstáculo no anula el destino. Puede retrasarlo, pero no lo anula. Que haya un derrumbe no quiere decir que Villavicencio no existe. Quiere decir que hay que removerlo. Y por eso yo le pido que se ponga en pie por un momento. Y hoy usted diga como el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de iniquidad. Límpiame y seré limpio. Lávame más y más de mi pecado y de mi maldad.
Y hoy usted va a decir allí donde está: Señor, si ha habido incredulidad en mí, perdóname. Yo sé que tú quieres hacer milagros. Yo sé que tú quieres darme poder. Pero yo mismo he dudado de ti. He dudado de tu obra. Hoy te pido, Señor, dígalo conmigo, iglesia. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a derribar todo argumento que se levanta contra ti, que se levanta contra tu obra, que se levanta contra el Espíritu Santo, que apaga al Espíritu de Dios, que contrista al Espíritu de Dios. Quita todo argumento intelectual contrario a tu palabra y permíteme, Señor, creer para ver la obra tuya. Y también individualmente, dígale: Señor Jesús, te pongo también mi carnalidad, te pongo también mi pecado. Usted sabe cuál es. Y no le preocupe que el de al lado escuche, no pasa nada. El que lo está escuchando, el Señor. Confiese su pecado delante de Dios, porque todos aquí tenemos pecado. Y esto tiene que ser una costumbre, una rutina. Todos los días dígale: Señor, perdóname. Porque si no, usted se está acomodando a la carne y ahí hay obstáculos. Rompe, Señor Jesús, toda cadena de pecado. Rompe, Señor Jesús, toda cadena de incredulidad. Rompe, Señor, hoy todo aquello que se ha puesto de por medio para no creer en ti. Y aquí lo que estamos es simplemente preparando el camino, quitando escombros, removiendo lo que se ha removido y ha tapado ese camino para que usted llegue y reciba la promesa del Padre. La promesa dice que serán bautizados en el Espíritu Santo y por tanto recibirán el poder de Dios. Y ya que usted oró allá personalmente, así a algunos no les guste, lo voy a hacer. El que quiera venir y pasar aquí adelante y ser ministrado, venga, venga para acá, venga para acá. Si usted anhela o ha anhelado por mucho tiempo recibir el Espíritu Santo, ha oído de eso y quiere, entiende por la palabra, por las escrituras, entiende por la palabra y las escrituras que es una promesa deseable, anhelable, porque el Espíritu Santo está allí, porque Jesús lo prometió, porque el Padre lo prometió. Venga acá. Y de antemano le digo: no se frustre. Simplemente deje que el Señor haga lo que tiene que hacer. Oh, ven Dios. Y vamos a adorar al Señor acá. Mientras tanto, pastores, líderes, vengan y empiezan a ministrar. Los adoradores van a cantar, porque yo creo que en medio de ese estaban todos unánimes. Seguramente estaban adorando, estaban cantando. Porque cuando Dios quiere hacer algo, yo recuerdo la dedicación del templo de Salomón, cómo la gloria de Dios descendió. Pero descendió cuando el pueblo de Dios estaba alabando, estaba ofreciendo sacrificios. Los levitas se habían levantado, estaban cantando, estaban alabando, y entonces la gloria de Dios descendió. Y yo creo que el Señor puede descender acá
Y yo he escuchado personas que han vivido eso, la nube tangible, visible, la Shekinah, la presencia de Dios. Qué bonito sería, Padre, que tú nos visitaras así, pero hazlo como tú quieras. Hazlo como tú quieras. Muévete aquí, Espíritu de Dios. Yo mismo te pido perdón también por mis pecados. Cada uno de nosotros pedimos perdón si hay carnalidad en nosotros, si hay cosas que te han entristecido, que te han apagado, Señor. Cuando dices que no apaguemos tu espíritu, también nos exhortas a que nos abstengamos de toda clase de mal. Señor, renunciamos a todo pecado oculto, renunciamos a toda actividad ilícita, renunciamos, Señor Jesús, a toda conducta pecaminosa que se ha vuelto un patrón, que se ha vuelto una práctica en mi vida y que me aleja de tu Espíritu, porque tu Espíritu Santo nada tiene que ver con el pecado. Y yo no quiero, Señor, tener una habitación desordenada. Yo no quiero tener una habitación sucia. Yo quiero que la habitación tuya, el templo tuyo, mi vida, que es templo del Espíritu Santo, esté limpia, esté ordenada para que tú habites allí. Ven, Espíritu de Dios, desciende, desciende, Señor, desciende. Quita, Señor, de mi cabeza todo lo que la modernidad, todo lo que el mundo y su sistema de pensamiento me ha dicho, que tú ya no puedes hacer milagros. Eso es mentira, Dios. Tú puedes hacerlo como quieras porque tú eres Dios. ¿Quién es el hombre para decir cuándo puedes y no moverte en la historia? Aleluya. Oh, Aleluya. cuando cantamos aleluya, decimos alabado sea el Señor. Y yo sé que aquí los ángeles se unen a todos nosotros. Y Dios que está en los cielos ve con agrado la adoración, sacrificio de alabanza, olor fragante. Y cuando Dios ve eso, Él derrama de su gloria, derrama de tu gloria, derrama de tu espíritu, sopla en este lugar, Señor. Aquí estamos todos unánimes, estamos todos como uno solo. Estamos, Señor, creyendo, Señor, que tú puedes soplar como viento recio, Señor. Vengan las lenguas sobre nosotros, lenguas como de fuego, lenguas que nos permiten adorarte en tu propio lenguaje, que nos edifican, que edifican a tu cuerpo, Señor. Ven, Señor, y haz milagros aquí, haz sanidades, Señor. Los que están enfermos son sanos por tu promesa. Oh, Espíritu de Dios, ora, shatara, makiana,
Si usted está acá y tiene alguna relación rota, que no ha perdonado a alguien, tiene que soltar eso. Suelte eso. Si usted no suelta eso, usted está allí atado a algo que no va a dejar que el Espíritu Santo haga la obra completa. Si usted lo han herido y no ha querido perdonar, este es el momento. Usted dice, pero es que yo no siento hacerlo. Es que no necesita sentirlo. No necesita sentirlo. El perdón es una decisión y ya está. Tú sueltas y ya está. Pero no cargues más con amargura. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú te sigas llenando de enojo, de ira, de amargura. Suelta eso y deja que el Señor haga. Si quieres, haz una oración pequeña y di: Señor, yo oro para que esta persona con la cual tuve el problema sea también tocada por ti, pero yo la perdono. Yo la perdono, yo suelto esto. No quiero cargar más con amargura y rencor en mi corazón. También allá los que no han pasado, yo sé que hay personas que necesitan perdonar. Suelte eso. Deje que el amor de Dios lo cubra, el amor de Dios lo abrace. Y ya dígale: Señor, yo perdono a esta persona, yo perdono a esta mujer, yo perdono a este hombre. Déjame sentir la reconciliación tuya, la paz tuya, Señor. No quiero que haya un obstáculo para que tú hagas lo que quieres hacer en mí. Obra, Espíritu Santo, obra. Glorifícate, Señor. Ahora, si hay aquí alguien que quiera experimentar el hablar en lenguas, solamente haga conmigo esto: levante su mano y empiece a adorar al Señor. Si quieres, solamente empiece a adorarle en español, en el idioma que sabe. Pero empiece a fluir en adoración. Dígale: Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, Señor, tú eres grande, Señor, tú mereces la honra, Señor, tú mereces la gloria. Adore. Y luego, a medida que va adorando, deje que el Espíritu Santo ponga las palabras en su boca. El hablar en lenguas es hablar en un idioma divino, en un idioma angelical, en unas nuevas lenguas que puede que el de al lado puede que no entienda. Pablo también era consciente de eso, pero él sabe, y Pablo lo escribe, que es para que usted se edifique. Así que empiece a adorar, y a medida que va adorando, deje que su lengua se suelte y empiece a adorar en lenguas. No le tenga miedo a lo que crean de usted, que está loco, no importa. A los discípulos también los tomaron de locos. Deje que se suelte esa lengua y empiece a adorar. Empiece a adorar. Ora shia kana marasi que tanamasei. Ora maya namasaka tanamashiti namakai. Ora namamashata ramasia kan. Sopla, Espíritu de Dios, sobre este pueblo tuyo. Sopla de tu Espíritu Santo. Oshatita namakai romosia kataramasita namasheta namae. Y karimai amakai inderamasía. Oh Señor, que sintamos como tu Espíritu Santo nos conforta mientras adoramos en lenguas. Shata taramai. Uji hamahensia mashia kanda. O tanemasiki taramashei andaramasai masika. Ora, Espíritu de Dios, obra. Sopla.
Reciban el don del Espíritu Santo. Reciban el bautismo del Espíritu Santo. Sopla, Señor. Sopla, Jesús. Amén. Hablen lenguas, todos los que hablan lenguas hablen lenguas, y los demás que no hablan, recibe ese don de lenguas en el nombre del Señor. Oh, Rabakatangara y Sabalahaya, empiezan unas palabras a fluir desde allá, desde lo profundo del corazón, unas palabras que siente, unas palabras que vienen a tu mente. Fluye, fluye, suéltalas en el nombre del Señor, suéltalas en el nombre del Señor. Pero también hay algunos que están sintiendo un calor allá profundo en su corazón, en el nombre del Señor. Ahí está recibiendo ese bautismo con el Espíritu Santo. Y los demás hermanos que no están aquí siendo ministrados, dígale al Señor: quiero vivir una vida llena de tu Espíritu Santo. Ministra Espíritu de Dios, ministra Espíritu de Dios en esta mañana. Oh Rey maravilloso, te amamos, Señor, te glorificamos. Ahí está el Espíritu Santo tomándote. Habla, habla, habla. Habla estas lenguas en el nombre de Jesús. Habla estas lenguas en el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos hablando lenguas en el nombre de Cristo Jesús. Tú puedes hacerlo. Ahí está viniendo ese poder del Espíritu Santo. Mientras lo adoras, mientras lo glorificas, ahí estás sintiendo ese fluir del Espíritu Santo en tu vida. Dile al Señor: Señor, quiero una vida llena del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Dígale al Señor: lléname cada día más. Todos clamando la llenura. Todos clamando la llenura. La llenura es un estilo de vida. El bautismo es una mera experiencia. La llenura es un estilo de vida. Vive lleno del Espíritu Santo. Vive lleno de la unción. Recibe unción. Recibe poder para obrar milagros. Recibe poder para obrar en lo sobrenatural. Para vivir en lo sobrenatural. Para obrar en el nombre de Jesús esos milagros. Y en esta mañana, los que necesiten un milagro, también pídalo en el nombre de Jesús. Ahora mismo ministramos sanidad. Levante la mano los enfermos y vamos a ministrar sanidad. Yo sé que el Espíritu Santo está obrando acá. En el nombre de Jesús de Nazaret. En este día proclamamos, Señor, el Evangelio completo. Padre Celestial, creer y ser bautizado, y las señales que siguen a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Toda atadura que haya en el nombre de Jesús que impida el bienestar, Señor, el bienestar espiritual, que impida la llenura del Espíritu Santo. Todo poder del demonio que haya tenido atadas a las personas, lo rompemos en esta mañana. Lo rompemos en el nombre de Jesús. Toda atadura, en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús de Nazaret. También ministra, haz extensiva esta oración a tu familia. Haz extensiva esta oración a tus amigos. Haz extensiva esta oración, hermano, a muchas personas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, oh Dios, en esta mañana. Echamos fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Ahí están hablando las nuevas lenguas. Tomarán en la mano serpientes. El día que alguien quiera amenazarle de muerte, esa serpiente no tendrá ningún efecto en ti. Si bebiere cosa mortífera, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hoy, Padre, echamos mano de esa promesa, y en el nombre de Cristo echamos fuera toda enfermedad, toda dolencia. En el nombre de Jesús se obran milagros, milagros económicos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En este día oramos por milagros, oramos por la presencia del Espíritu Santo. Oh, presencia del Espíritu Santo. Aquí está la presencia del Espíritu Santo. Aquí está la presencia del Espíritu Santo. Tómala, tómala, tómala. En el nombre de Jesús, se llenó, se llenó, se llena, se llenó, se llena. Aleluya. Dios incomparable, eres
eres tú, Señor. Estás recibiendo un nuevo empoderamiento, iglesia. Estás recibiendo un nuevo empoderamiento, Espíritu Santo, que viene sobre ti. Te empodera de nuevo, te da nuevas herramientas, te da nuevo gozo, te da nueva alegría, te da nuevo sentir de echar para adelante, te da nuevos dones para que en el nombre de Jesús obres milagros, que vivas en lo sobrenatural, que vivas experimentando ese poder de Dios en tu vida, haciéndose partícipes muchos en el nombre de Jesús, muchos de los que te rodean. El Espíritu Santo te identificará ante los inconversos. Tú serás diferente donde estás. Tendrás este espíritu de transformación, espíritu de vida, donde tú vayas. El lugar donde estés será transformado porque tienes el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy proclamamos sanidad en cuerpos enfermos. Hoy proclamamos milagros, señales y prodigios. Hoy proclamamos que el Evangelio es un Evangelio completo. Que lo que hemos recibido, Señor, es un Evangelio de poder. No es un Evangelio de derrota. Es un Evangelio de victoria. No es un Evangelio de debilidad. Es un Evangelio de fortaleza. ¡Aleluya! Gloria, gloria al Señor. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Seguimos fluyendo en el nombre de Jesús. Es Pentecostés, es la venida del Espíritu Santo lo que estamos celebrando. Y estamos recibiendo un nuevo Pentecostés, un nuevo Pentecostés. ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Oh, Rabacatay, Salabashia, Talabasharaba! No paren de hablar en lengua. No paren de recibir esta unción. No paren, no paren. El Espíritu Santo está ahí. Tómalo, tómalo, tómalo en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La voluntad tuya también es algo importante para recibir. Adóralo, no te quedes quieto, no te quedes quieta, no te quedes callado, no te quedes callada. En el nombre de Jesús, hoy hay poder que derrama el Espíritu Santo sobre esta iglesia. Gracias, Espíritu Divino. Gracias, Espíritu Divino. Todo obstáculo se rompe, todo obstáculo se quita. En el nombre de Jesús, todo obstáculo se va. En el nombre de Jesús, y un nuevo poder, una nueva unción reposa sobre cada uno de los que están asistiendo y los que están conectados, Padre, allá en sus casas. También, Señor, en las casas. Allá está el poder del Espíritu Santo, Señor, en la ama de casa, en el varón de la casa, en los hijos, cualquiera que esté conectado en la casa. También allá hacemos extensiva esta administración, Señor de los cielos, porque tú no estás limitado por el tiempo ni por la distancia. Espíritu Divino, tú no estás limitado por nadie. Aleluya, Señor. Llama la batita la basai, opa la jaila la vacía, curribatía tanta la basai. Aleluya. Se desarrolla ahora una manifestación de dones sobre la iglesia. El don de palabra de sabiduría. Se desarrolla el don de palabra de ciencia, el don de discernimiento de espíritus. Se desarrolla el don de milagros. Se desarrolla el don de fe. Se desarrolla el don de sanidades en el nombre de Jesús. Se desarrolla el don de lengua, en la interpretación de lenguas, la profecía en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Machai, Carabashita, Rabahai, Urribatata, la Maya, Rabasai. Dundilibehei Korabasai, la Batiata, la Basaya. Oh, Palabatanda, la Basikre y Sondara. Oh, aleluya. Gloria a Gloria a Samatai. Gloria, 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 gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre Eterno. Gloria a nuestro Hijo Jesucristo. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos y alábalo. Levanta tus manos y alábalo. Aleluya, gloria a Dios. Tú que estás enfermo, declárate sano. Tú que estás esperando el milagro, declara el milagro. Declara el milagro en el nombre de Jesús. Decláralo, decláralo, decláralo.